Scheinowna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefradi, bienvenidos nuevamente a Yidishlandia, esta sección de historia reciente de los judíos del este de Europa, por la que nos guía Ángel Luis Encinas Moral. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes, queridos oyentes. Bueno, esta historia yo la presenté como una historia reciente. Al principio hablamos de cosas mucho más lejanas en el tiempo, pero ahora realmente con que uno tenga unos añitos, pues los personajes de los que hablamos, pues incluso tienen fotos. Sí. Tienen en blanco y negro y alguna en color, ¿no? Sí, también. Del personaje que estamos hablando ahora, que es León Trotsky, y al que dedicamos las anteriores 2 entregas. Hablamos al principio de su formación, después de toda su evolución política, hasta los momentos, digamos, más álgidos de su carrera, que es justamente... aunque todavía no, el más álgido todavía no ha llegado, porque con la Revolución de Octubre él está allí, pero luego, después de la Revolución, le tienen reservado un papel muy importante. Y ahora vas a hablar. León Trotsky evidentemente adquiere un gran papel con la Revolución, donde curiosamente salta inmediatamente desde Rusia a España gracias a la entrevista que le hace Sofía Casanova, la corresponsal de ABC, que justamente está en San Petersburgo los días en que tiene lugar la revolución. A partir de ese momento... O sea, ella es la de los 10 días que revolucionaron el mundo y no el americano, ¿no? Exacto, no es John Reed, sino para nosotros los españoles fue Sofía Casanova la que dejó en ABC una serie de entrevistas y de artículos sobre la revolución, que fueron la primera imagen que recibieron los lectores españoles de lo que estaba pasando en Rusia soviética. Uh-huh. Lo interesante de Trotsky es que inmediatamente después de triunfar la revolución fue nombrado comisario popular de Asuntos Exteriores, el cargo equivalente a ministro, y le tocó, junto con Joffé, negociar la paz de Brest-Litovsk. Uh-huh. Y allí, curiosamente, se llega a un acuerdo por el cual los rusos recibieron la friolera de 50 millones de marcos oro a cambio del armisticio. ¿Pero quién les pagaba por irse de esa guerra? Porque ellos estaban... Rusia estaba ¿en qué bando? ¿En el bando de los alemanes? La Entente. Rusia estaba con la Entente, con Inglaterra y con Francia. Y entonces los que le pagaron son los alemanes. Los alemanes. Para poder respirar y no tenerlos también a ellos de enemigos. Exacto. Es decir, de lo que se trataba es que Alemania pagaba esa cantidad y luego los soviéticos dejaban de combatir y todo, evidentemente, el ejército alemán que estaba ahí fue trasladado inmediatamente al frente francés. Claro. Y a la zona de Bélgica también, un poco el Marne, toda esa zona, para reforzar los ejércitos alemanes que ya estaban allí estancados prácticamente desde la batalla de Verdún en el año 16. ¿Y esa enorme suma se la dieron en un solo pago o como en el Tratado de Versalles? Así a plazo. No, eso fue contante y sonante, sí. Pues eso... hicieron buen negocio porque los demás después ya no tenían lo que cobrarse de Alemania. Hicieron buen negocio. Y además, pues evidentemente eso fue un respiro importante para la joven República Socialista Federativa Rusa. Uh-huh. Entonces, sin embargo, la situación evidentemente en el interior se iba complicando también
Cuando hablamos del interior, es el interior del imperio zarista. De lo que fue el imperio, claro. Claro, porque si uno mira lo que fue el imperio zarista, estaba compuesto de 80.000 países y repúblicas y etnias y grupos y de todo. Y de todo. Entonces, el año 18 se puede decir que es el año en que básicamente se reconfigura otra vez todo el imperio ruso, porque en el año 18 Lenin y el Consejo de Comisarios del Pueblo lo que hacen es dar la autodeterminación efectiva de las nacionalidades, es decir, sale Finlandia, Polonia, Ucrania, Bielorrusia, los bálticos. Azerbaiyán, los bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Azerbaiyán, Armenia, Georgia. Pero le dieron la independencia. Sí, la independencia, es decir, les dejaron elegir y el que se quiso ir, pues se fue. Y se fueron, los bálticos se fueron. Y se fueron todos. Todos se fueron. Todos se fueron. Ya como estados independientes. Sí. Pero les duró poco. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente dentro del país, pues al calor de la Primera Guerra Mundial y con el triunfo inmediato de la Revolución no consolidado, empezó la tentativa de volver a tomar el poder otra vez por los antiguos adeptos al régimen zarista y las tropas que también eran partidarias de la República de Kerensky. Y de repente en agosto del 18 pues estalla la guerra civil. Ahí los rusos blancos, ¿no? Los cosacos. Exacto, los cosacos, los checoslovacos sobre todo, que habían sido cogidos prisioneros. ¿Los checoslovacos también habían sido parte del imperio zarista? Habían sido hechos prisioneros dentro del ejército austriaco. Porque eran del imperio austrohúngaro, Chequia, exacto, ¿no? Ellos formaban parte del imperio austrohúngaro. Entonces, aquí la figura de Trotsky empieza a jugar un papel muy importante porque, como consecuencia de este comienzo de la guerra, Trotsky se hace cargo del Consejo Superior de Defensa y empieza en un tren blindado a recorrer todos los frentes de la antigua Rusia zarista, combatiendo a los blancos. Primero toma Kazán, la capital de Tartaria, a orillas del Volga, y desde ahí se tiene que ir a Siberia a derrotar a Kolchak, el marino. Pero entonces resulta que los soldados que por fin los habían liberado de la Primera Guerra Mundial vienen y vuelven y ahora se empiezan a matarse con gente del mismo país, se podría decir. Sí, es decir, estalla una guerra civil y entonces pues la mayoría del ejército está en el bando de los blancos, lógicamente porque la mayoría de los oficiales eran oficiales zaristas. Trotsky cuenta solo con la Guardia Roja, los destacamentos letones, y me parece que son 500.000 de soldados. Que dicho así parece mucho, pero para una cosa como el imperio zarista estamos hablando de claro, estamos muy hablando, pocos. Estamos hablando, Jorge, de un país que en estos momentos tiene 150 millones de habitantes. Y entonces, ¿cómo hace para recuperar los frentes? ¿O son Superman todos los soldados del Ejército Rojo? No, él lo que hace es ir muy bien escogiendo los objetivos y organizando el ejército y sobre todo haciendo levas constantes de obreros y luego posteriormente de campesinos. Date cuenta que la increíble labor de Trotsky es multiplicar por 10 en 2 años las fuerzas del Ejército Rojo. O sea que de medio millón pasa a 5 millones. A 5 millones en 1920.
pero además tiene problemas internos en el frente central con Voroshilov, que era antiguo oficial zarista y luego fue mariscal de la Unión Soviética con el paso del tiempo, al cual lo tuvo que mandar a Ucrania porque tuvo divergencias con él. Voroshilov era también muy amigo de Stalin. Y esto veremos ahora qué consecuencias Stalin tiene. en esa época era un chabolito. No, Stalin en esta época es como Trotsky también, porque son del mismo año. De Mira. 1879 los dos. ¿Y con qué, lo qué cual, estaba haciendo Stalin por esa época? Stalin estaba dirigiendo, mientras Trotsky llevaba el 5º ejército, Stalin llevaba el 10º ejército. Y se estaba ocupando Stalin de liberar, por llamarlo de alguna manera, lo que era la zona de Saritsy, ¿no?, que se llamaba entonces, que es una ciudad que luego se llamaría Stalingrado y ahora se llama Volgogrado. Ajá. Y además, por si fuera poco, se levantan las tropas de Denikin en Ucrania, con lo cual Trotsky tiene que salir de Siberia con el tren blindado a bajar a Ucrania y en Ucrania combatir en 3 frentes. Por un lado contra los blancos de Denikin, por otro lado contra las tropas del directorio de Semyon Petliura, de la independencia ucraniana, y por otra parte con los anarquistas de Néstor Magnó, Que esos estaban más a la izquierda que el gobierno. que estaban evidentemente, claro, en la ultraizquierda del gobierno, pero que estaban opuestos a los bolcheviques. Entonces, aquello se convierte en un conflicto extraordinario. A todo esto hay que decir que la Entente entra en la guerra civil con los americanos y japoneses por Vladivostok, los ingleses entran por el Cáucaso, los franceses por Crimea, los austríacos por Ucrania también, pero entran y los ingleses por Archangelsk, por el Mar Blanco. Pero entran para ayudar ¿a quién? Para ayudar a los blancos. O sea, contra los soviéticos. Contra los bolcheviques, claro. Pero ya desde el tenían claro que los bolcheviques eran el enemigo, ¿no? Sí, el enemigo fundamental. Aparte que los había dejado colgados con la guerra. Exacto, claro, y eso la Entente a los bolcheviques no se lo perdonaba. Sí. Entonces, aquí lo interesante ahora es que Trotsky consigue derrotar a toda esta serie de generales blancos casi en el plazo de 2 años. Y además, en septiembre del 19, lo que consigue es liquidar el mayor ejército blanco, que es el de Yudenich, que quiere tomar la ciudad de Petrogrado. Por lo cual, claro, a Trotsky le dan la primera orden de la bandera roja que se da en toda la historia de la Unión Soviética. El gobierno había trasladado la capital en el año 18 de Petrogrado a Moscú por cuestiones evidentemente de seguridad, pero claro, Petrogrado seguía siendo el símbolo de la revolución. A raíz de esto, la Entente, el 16 de enero del 20, renuncia a la guerra con el Ejército Rojo ante la imposibilidad de vencerlo. Con lo cual, evidentemente... Pero ya se habían enfrentado, tuvieron batallas. Sí, ya se habían enfrentado, tuvieron batallas, combatieron al lado de los blancos, los de la Entente, y habían perdido con Kolchak, con Denikin, y en Crimea con el barón Wrangel. Entonces, a partir de este momento, pues prácticamente se concentra toda la actividad del ejército en lo que sería Siberia y el lejano oriente, y la guerra prácticamente se cierra en el año 22 con el triunfo absoluto del Ejército Rojo. El problema para Trotsky, evidentemente, y para los dirigentes soviéticos,
era qué hacer con la economía, porque claro, del año 17 al año 20 estamos hablando del comunismo de guerra, es decir, de la requisación de todo lo que se produce para el Estado. Y evidentemente estamos hablando también de que no hay ninguna iniciativa privada en ese momento que pueda prevalecer en la Rusia soviética. Entonces, en el año 20 y 21 empiezan a intentar negociaciones con un millonario norteamericano, Urquhart, al cual le proponen que explote las minas de oro de Liena, que antes las explotaba directamente el zar. Pero la concesión a Urquhart no se la da porque este exigía unas cantidades de beneficio que, bueno, para los bolcheviques eran inaceptables. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí empieza lo que se llama la nueva política económica, es decir, el gobierno soviético de la noche a la mañana decide que se vuelve otra vez a la iniciativa privada para desarrollar el capitalismo. Entonces aparecen tiendas privadas, negocios privados en la calle. O sea que los chinos no lo inventaron eso, ¿no? No. Ya lo habían inventado en los años 20. Eso ya se inventa. Y además, la clase dirigente rusa empieza curiosamente a partir del año 20-21 un debate bastante duro en el seno del Comité Central y del Politburó para intentar volver otra vez a los presupuestos del vodka del zarismo. Es decir, empieza un debate en el partido para que se vuelva a fabricar vodka y a costa del emborrachamiento general de todo el pueblo, esta nueva clase, conocida como nomenclatura en la jerga soviética, pues pueda vivir. Para que te hagas una idea, la producción del litro era de 10 copes y se vendía en la calle a 3 rublos 50. Es decir, estamos hablando de un beneficio de casi un 3000%. Uh-huh. Entonces, todo esto se empieza a discutir. Trotsky, Preobrazhensky, Russutak y otra serie de dirigentes comunistas están en contra y Stalin es el que impulsa todo esto. A ver, estamos hablando, ¿todavía estaba Lenin o...? Sí, todavía está Lenin, Ya estaba... pero Lenin está, Jorge, para que te veas una idea, hecho polvo desde que en el año 18 sufre un atentado a la salida de un mitin en la fábrica de El Martillo, cuando una socialista revolucionaria llamada Fanny Kaplan le pegó 3 tiros con balas envenenadas, con lo cual a partir del año 2021 el veneno de las balas empezó a actuar y Lenin sufre un proceso físico degenerativo a partir de, ya digo, el año 20, el segundo congreso de la Internacional Comunista, y a partir de ahí, pues prácticamente el partido queda en manos de Stalin, Trotsky, Zinoviev y Kamenev. Uh-huh. Y claro, aquí empieza una discusión muy seria sobre el futuro del país. Es decir, por un lado, Trotsky está hablando de la revolución permanente y de extender esa revolución a los países de Europa, mientras que Stalin dice que no, que lo que hay que hacer es construir el socialismo en un solo país. Stalin Y construir el socialismo aunque sea con métodos capitalistas. Sí, aunque sea con métodos capitalistas, no importa. Sí. Aquí de lo que se trataba era de mantenerse en el poder. Esto se lleva al 10º Congreso. Uh-huh. Stalin, que ya era secretario general
de organización desde el año 18 se convierte ya en el secretario general del partido. Lenin es definitivamente apartado y confinado a Leninsky Gorky, que se llama la residencia, donde vivirá hasta el año 24. Y Trotsky empieza evidentemente una labor de oposición de izquierda contra Stalin. Sin embargo, Trotsky es derrotado políticamente en el 11 Congreso del partido y a partir de este momento configura una alianza estratégica con Zinoviev y Kamenev en una posición de izquierda que durará prácticamente hasta el año 1927, cuando en el transcurso del 10º aniversario de la Revolución de Octubre se celebre la gran manifestación de la oposición de izquierda, que al final se salta con Trotsky desterrado al año siguiente al Mata y con el encarcelamiento de los trotskistas y el apartamiento también del poder de Zinoviev y de Kamenev. En este punto tengo que preguntarte una cosa. Digamos que en 4 minutos, ¿o vamos a llegar al final de Trotsky o hacemos un punto? No, yo creo que llegamos al vale, final. Venga, porque ya estamos, como dice el tango, cuesta abajo en la rodada, ¿no? Exacto, sí. Aquí lo importante ahora es que Trotsky es apartado ya de todos los cargos políticos, es desterrado al Mata y en el año 30 el gobierno soviético le deja salir de la URSS y Trotsky se va a Buyukade y Prekip en Turquía, al lado de Estambul, y allí pues va a empezar a escribir sus impresiones sobre la revolución, mi vida, historia de la revolución rusa, por encima un poco, ¿no? Y luego desde allí va a pasar a Francia. De Francia va a ser expulsado por la presión de los soviéticos y de allí va a Noruega, donde está un año y escribe un folleto bastante interesante que se llama La Revolución Traicionada, en el cual pues cuenta un poco cómo Stalin se hizo con el poder. También va a escribir un libro que luego fue publicado en los años 60 en Ruedo Ibérico, en París, en español, con el título de Escritos sobre España, donde él da su opinión sobre la guerra civil, el papel del POUM, el papel jugado por Andrés Nin, el cual, por cierto, había sido secretario personal de Trotsky desde 1920 hasta 1930. Personaje también bastante curioso. Y desde Noruega, Trotsky se va a México en enero del 37. Lo reciben en Tampico Frida Kahlo y su marido, Diego Rivera, y ahí va a vivir en la Villa Rosada que tienen ellos hasta mediados de 1940, donde cambia ya de residencia Trotsky, y en esta nueva residencia sufre el primer atentado a cargo del pintor comunista David Alfaro Siqueiros y 20 estalinistas más que atacan la casa. A todo esto... Por órdenes de Moscú, evidentemente. Sí, evidentemente por órdenes de Moscú. A todo esto también hay que hablar de cómo Sudoplatov, el jefe del servicio exterior del NKVD, es decir, el Comisariado Popular, el KGB, vamos, que sería luego, ¿no?, a partir del año 56, Eitingón, que había sido el sustituto de Orlov durante la Guerra de España, donde había captado en Cataluña a África de las Heras, a Caridad Mercader y a Ramón Mercader.
Entonces, Eitingón manda en el año 39 a México, a África de las Heras, que es conocida en la jerga del Servicio de Seguridad Soviético como Patria, en calidad de representante de Avon. Y desde allí, con un tal Kotov, van preparando todo el atentado que culmina el 21 de agosto de 1940 con el asesinato de Trotsky por Ramón Mercader, que había conseguido entrar en México como Jacques Monard, con un piolé. Es decir, para los que igual no están familiarizados con el término, es uno de estos picos de escaladores. Exacto. O sea, la sensación que da es decir que fue terrorífico el asesinato de Trotsky hasta por la forma, ¿no? Porque mira que en aquella época Podían ya haberle disparado, ¿no? había, vamos, le podían haber disparado, le podía haber puesto una bomba, dado cloroformo, haberle incluso pinchado. Sí, no, pero vamos, el asesinar a un anciano de 70 años con un piolé, eso refleja lo que era el sadismo extremo de ese NKVD dirigido por Stalin, ¿no? Y el odio que tenían a los opositores, fueran del color que fuera. Y tuvieran el currículum que tuvieran, como en el caso de Trotsky, que de había Trotsky. Salvado al país. Exacto. Y que había salvado la revolución, en definitiva. Y lo que es increíble es que al día siguiente de este asesinato tiene lugar el entierro, y asistieron al entierro de Trotsky en Ciudad de México 300.000 personas. Mexicanos. Mexicanos, claro, no había tantos rusos. No, pero que tampoco lo conocían tanto a Trotsky de su estancia allí, no había hecho más que escribir algunas cosas, ¿no? No, prácticamente en lo que se dedicaba era a dar entrevistas a periodistas y a escribir algún artículo que otro para la prensa local, como el Excelsior. Bueno, con este final trágico que conocíamos de antes, es más, quizás de la vida de Trotsky se sabe más de su final que de su trayectoria, ¿no? Claro. Muchas veces. Pues vamos a dar también final a estas 3 partes que dedicamos a este personaje, pero sin duda volveremos dentro de 2 semanas a seguir pateando las calles de Yidishlandia, buscando nuevos personajes que han trascendido históricamente y que han influido en el mundo, no solamente judío, sino como en el caso de Trotsky, en el mundo ya global que nos toca vivir hasta hoy en día. Muchas gracias, Ángel Luis. Muchas gracias, Jorge. Y te esperamos dentro de 2 semanas. Kaufen hat auf mir Rachmones. Rate wat von Hunger mich erzählt.